Listo. Entonces, bueno, los temas a abordar el día de hoy va a ser conceptos básicos sobre vectores y operaciones con vectores. Aquí solamente vamos a retomar los elementos básicos, ¿sí? No vamos a abordar toda la asignatura de geometría analítica porque el tiempo no lo aborda. Además, ustedes ya lo vieron en la asignatura pasada y estaría un poco redundante. ¿Sí? Bueno, para refrescar hay que aclarar entre dos tipos de magnitudes a manera de introducción. Lo que es la magnitud escalar y la magnitud vectorial o representación escalar o una representación vectorial. ¿Sí? La representación escalar básicamente lo que me denota es un número. Cuando hablamos de escalar, estamos haciendo referencia a un número y este número hace referencia a cantidades. Dependiendo de la asignatura que se esté estudiando, el número como tal va a representar varias cosas diferentes entre sí. Entonces, cuando hablemos de magnitud escalar o representación escalar, estamos haciendo referencia a un número específico, ya los números que nosotros conocemos ya de toda la vida. Me dice por aquí, una escalar es aquella entidad matemática que solo posee magnitud, ¿sí? Es decir, el concepto de número es básicamente algo que nosotros podemos contabilizar o representar mediante una cantidad específica. Entonces, a eso se refiere con la palabra magnitud. La magnitud es lo mismo a hablar de cantidad, ¿sí? Un escalar se puede emplear para indicar algunas características físicas, como la masa, longitud, volumen, temperatura, el tiempo, etcétera. Entonces, en todas estas situaciones mencionadas, el número, como les decía hace un momento, representa una cosa en particular. Por ejemplo, en el caso de, eh, por ejemplo, según los dibujitos que nosotros tenemos por aquí, las primeras dos imágenes, el número representa la cantidad de masa o la cantidad de materia que puede tener un objeto. ¿Sí? Me voy a adelantar un poco a la física, no sé si ustedes ya vieron física. Existe una diferencia entre los conceptos de masa y peso, ya que tenemos esta imagen por aquí. La masa, como les decía, según la perspectiva física, no es más que la cantidad de materia que tiene un cuerpo. ¿Sí? Entiéndase cuerpo, ya sea una persona, un ser humano, un objeto puede ser algo animado o algo inanimado. Entonces nosotros podemos medir esa cantidad de materia de la cual está hecho ese objeto o esa entidad que estamos analizando. El peso, por otro lado, es aquella magnitud que vincula la masa con la gravedad. Por eso aquí la imagen hace referencia a eso. Entonces, el peso se obtiene relacionando masa y gravedad, es decir, cuánto afecta la gravedad a la masa. ¿Ya? Entonces, esa afectación, nosotros le llamamos peso. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos ya al menos dos elementos escalares que nosotros podemos representar mediante un número. Otro ejemplo es la medición de la temperatura. ¿Ya? La medición de la temperatura desde la perspectiva física no es más que la cantidad de energía que tiene un cuerpo. Nosotros sabemos que físicamente nosotros estamos compuestos de átomos. O sea, los átomos tienen movimiento propio. El movimiento es generado al azar. ¿Sí? Entonces, nosotros
para representar ese movimiento al azar, qué tan alto o qué tan bajo es ese movimiento, le solemos representar o añadir un número. Y a ese número le llamamos temperatura. Y así sucesivamente las distintas magnitudes escalares que nosotros podemos eh, implementar dependiendo del contexto. Ya, por ejemplo, aquí tenemos la cinta métrica para calibrar o medir distancia, el tiempo y aquí, por ejemplo, el cronómetro. Entonces, todas estas relaciones o todos estos objetos de estudio representan magnitudes escalares, es decir, representaciones de cantidades que me inducen a estudiar un fenómeno en particular. Por otro lado, tenemos lo que son las representaciones vectoriales, o magnitudes vectoriales. ¿Qué es una magnitud o representación vectorial? Básicamente aquello que tiene tres elementos esenciales. Y digo tiene porque en distintas etapas del análisis también podemos nosotros encontrar siempre, sí o sí, dependiendo también del contexto que estemos trabajando, estas tres representaciones. ¿Ya? Entonces, ¿qué es un vector? Desde la perspectiva física, es aquella entidad matemática que posee magnitud, un número, dirección y sentido. Y se puede representar geométricamente como con un segmento dirigido. ¿Sí? Un vector se puede emplear para indicar algunas características físicas como la velocidad, la fuerza, la aceleración, etcétera. ¿Ya? Hasta la fecha, nosotros, de la forma habitual, conocemos al menos dos tipos de definiciones de vectores. Bueno, existen un montón, pero al menos podemos visualizar o entender un vector desde la perspectiva física o desde la perspectiva geométrica. En cada una de estos ramas de las matemáticas y de la física tienen connotaciones diferentes. No quiero ahondar mucho en detalles porque sería alargar la clase. Aquí, cuando hablemos de vectores o una magnitud vectorial, nos vamos a estar o vamos a estar hablando siempre de de la definición geométrica, ¿ya? En términos sencillos, un vector, básicamente, y me voy a adelantar también a la diapositiva siguiente, un vector básicamente es una porción de recta, es decir, yo puedo tener una recta cualquiera, imagínense una línea lo suficientemente grande. El vector, como les decía, de la perspectiva geométrica, no es más que un segmento o una parte de esa línea que yo quiero estudiar. Y aquí nace el concepto de segmento dirigido. ¿Sí? Ahora, la aplicación de la magnitud vectorial o la representación vectorial como segmento dirigido se aplica a características físicas o una de las tantas aplicaciones se da en características físicas como la velocidad, la fuerza, la aceleración. ¿Por qué al menos en estas tres eh, subramas? Porque, bueno, me adelanto también a la clase de física, porque todos estos tres elementos requieren o tienen estas tres características de magnitud, dirección y sentido. Por ejemplo, la velocidad, nosotros podemos analizar la velocidad a través de su magnitud, es decir, a cuánta velocidad eh, viaja, por ejemplo, una moto o un vehículo o un bus. Esa es la magnitud, en este caso, de la velocidad. La dirección es el ángulo con respecto a qué se está moviendo y el sentido, que es decir, hacia dónde se dirige.
ya, hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo, etcétera, ¿sí? Entonces nosotros podemos eh, obtener los tres elementos propios de un vector, de una magnitud vectorial, aplicado a este fenómeno que llamamos nosotros velocidad. Igual para la fuerza, igual para la aceleración, ¿sí? Aquí tenemos en esta ilustración algunos ejemplos de representaciones vectoriales. La posición, la posición básicamente de este vehículo, aquí lo está limitado a el plano XY, es decir, la posición del vehículo tiene una componente en X y tiene una componente en Y si nosotros lo analizamos desde la perspectiva en dos dimensiones, ¿sí? El desplazamiento, de igual forma, tiene una representación en el plano cartesiano o una posición en X y en Y. Igual para la fuerza, para el campo magnético, entre otras aplicaciones. Y el campo eléctrico, por ejemplo. Bueno, la simbología, siempre, bueno, la vamos a ver más adelante. Esta simbología la que hace referencia es al campo magnético o la fuerza o el desplazamiento, ¿sí? Entonces, como les decía, ahora vamos a analizar el concepto de vectores o a trabajar el concepto de vectores desde la perspectiva de la geometría básica. Eh, Habíamos dicho en la presentación anterior de que es el vector, es una, perdón, aquí estoy, aquí. El vector es una entidad matemática que posee magnitud, dirección y sentido, y que se representa geométricamente como un segmento dirigido. De aquí nosotros podemos deducir la definición de lo que es segmento dirigido, que era lo que les explicaba hace un momento. Un segmento dirigido, o cuando hablemos de segmento dirigido, hacemos referencia a la porción o parte de una recta comprendida entre dos puntos, a uno de los cuales le llamamos punto inicial y a otro de los cuales le llamamos punto final. Aquí tenemos un ejemplo. Si nosotros trazamos una línea recta indefinidamente de izquierda a derecha, esa línea recta, si nosotros la analizamos como recta, va a ser prácticamente imposible, porque la recta va a seguir creciendo a ambos lados, tanto a la izquierda como a la derecha. De ahí nace la necesidad de al menos trabajar o delimitar el estudio de la línea recta. De ahí nace el concepto de segmento dirigido. O sea, en un segmento dirigido, básicamente es la porción de la recta, de toda recta, en los cuales nosotros podemos estudiar desde un punto inicial a un punto final, que es el primer ejemplo de aquí que tenemos por aquí. Entonces, esta línea o este trozo le llamamos segmento dirigido. ¿Por qué? Porque estamos analizando una recta desde un punto inicial o una porción de la recta desde un punto inicial a un punto final, llamados A y B. Bueno, los vectores, dice, son segmentos dirigidos que se suelen representar en minúscula, en negrita, de esta forma, o usando una flecha sobre la letra, como este ejemplo. Dice, los vectores también suelen representarse mediante sus puntos inicial y final con una flecha encima. ¿Por qué es importante esto? Porque denota hacia dónde se dirige o hacia dónde establecemos el sentido del recorrido, es decir, hacia dónde nos movemos. Si nos movemos de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Entonces, lo más importante aquí es entender primero el sentido
la definición de lo que es un vector. Un vector técnicamente es una parte de la recta, de toda recta, como segmento dirigido. ¿Sí? El segmento dirigido, a lo que nosotros le llamamos vector, sí o sí, a la hora de analizar, necesitamos establecer hacia dónde va, si de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. De ahí la importancia de ubicar la punta de flecha para indicar hacia dónde nos movemos, establecer el sentido del movimiento, por así decirlo. ¿Ya? ¿Preguntas hasta ahí con todo eso, con el concepto de vector? Todo bien, profe, de momento. Gracias. Continúo. Aquí ya vamos entrando un poco en materia. La representación de vectores, ya sea en dos dimensiones o en tres dimensiones. Por efectos prácticos, vamos a trabajar únicamente con la lámina izquierda. ¿Sí? Ok, si refrescamos la diapositiva anterior, nosotros manejábamos de que un vector no era más que un segmento dirigido desde un punto inicial a un punto final. ¿Sí? Si nosotros trazamos el plano cartesiano, bueno, lo voy a hacer para que más o menos entendamos esta gráfica. Voy a abrir Word y voy a dibujar aquí el plano. A este plano, bueno, ya sabemos que el eje horizontal es X y el eje vertical es Y. ¿Sí? Vamos a ir paso a paso, al menos comprendiendo esto, cómo representar un vector en el plano. ¿Sí? Entonces tengo Y y tengo X. Vamos a traer el ejemplo de un punto inicial, o a graficar, mejor dicho, ubicar un punto inicial, hacerlo por aquí, y un punto final. ¿Sí? Entonces, este punto de aquí vamos a suponer, vamos a ver si puedo activar aquí está. Este punto, por aquí, este punto inicial tiene, lo voy a dejar en negro, tiene componentes o valores en X y en Y. Vamos a suponer de que este punto está ubicado uno para X y uno para Y. Entonces, el primer punto, este que está aquí, punto P, tiene coordenada 1, 1. ¿Sí? Y este otro punto, vamos a suponer, ahí me quedó poco chueco, a, a subir esto, y vamos a suponer de que este otro punto tiene componentes 3 y 4, por ejemplo.
a llamarle Q, 3 para X, 4 para Y. Tengo los dos puntos en el plano. Entonces, el vector, o mejor dicho, la línea, yo la trazo de tal forma que pase por los dos puntos que yo tracé. ¿Sí? Como les decía, a mí estudiar toda la recta en su conjunto va a ser un tanto complicado, porque esta recta se extiende indefinidamente. ¿Qué es lo que hago? Tomo una porción de esta recta, suponiendo de que empieza aquí, y digo, ok, de esta recta a mí me interesa este punto y este otro punto. ¿Eh? P es el punto inicial y Q es el punto final. Entonces, esto vendría siendo mi segmento dirigido. Bueno, pero, a ver, este sería mi segmento dirigido, la línea roja. Ese es mi segmento dirigido que parte de un punto inicial a un punto final. ¿Cómo deduzco que es un vector? Únicamente estableciendo un sentido. Este segmento que yo establezco para analizar, yo digo, ok, este es mi vector, pero así como lo tengo, no es un vector 100% definido. ¿Por qué? Porque necesito establecer su sentido, es decir, hacia dónde va. Por cuestiones simples, vamos a establecer que el sentido, que la punta de flecha, va hacia arriba, que es lo común. ¿Sí? Entonces, ya aquí, cuando yo establezco mi punta de flecha, perdón, mi punta de flecha, entonces ya deduzco que es un vector. ¿Ok? De este vector, que yo tracé por aquí, que está en color rojo, como estamos en el plano, va a tener dos componentes. Si los puntos, el punto P y el punto Q, tienen dos componentes, entonces el vector que resulte también va a tener dos componentes. De forma análoga, si estuviera analizando eh, para los puntos inicial y final P y Q que tuviese tres componentes, entonces el vector también va a tener perdón, va a tener tres componentes y así dependiendo de en cuántas dimensiones o cuántos ejes yo esté analizando. Por eso le puse aquí un vector en R2 y un vector en R3. ¿Sí? Cuando hablo de R2 y hablo de R3, me refiero a cuántas líneas o cuántas dimensiones estoy trabajando. Si hablo de R2, quiere decir de que estoy trabajando en el plano, es decir, dos dimensiones, X y Y. Si estoy en R3, estoy en tres dimensiones, X, Y y Z. En R1, ¿existirá en R1? Sí, R1, lo voy a hacer por aquí. R1, ¿quién sería gráficamente? Lo que nosotros conocemos como recta numérica. ¿Sí? Entonces, R1 es la recta numérica. Nosotros empezamos a trabajar en primer año de secundaria, derecha positivo, izquierda negativo. ¿Ya?
o lo que le llamamos el movimiento en una dimensión. ¿Sí? Ya cuando analizamos al menos el movimiento en dos componentes diferentes, entonces estamos analizando la trayectoria o el sentido del movimiento ya en dos dimensiones, que es lo que nosotros comúnmente conocemos como el plano cartesiano o R2. Es decir, el numerito de aquí me indica cuántas dimensiones tiene. Aquí en el gráfico anterior, si es uno, tiene una dimensión, si es dos, dos dimensiones y así sucesivamente. Por efectos, como les decía hace un momento, de entendimiento y práctico, vamos a hacer el estudio únicamente en dos dimensiones, es decir, que vamos a tener dos componentes, una llamada X y una llamada Y. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? De que el vector, si yo lo trabajo en dos dimensiones X y Y, vamos a tener dos componentes. ¿Cómo se representaría? El vector se representaría de esta forma. La letra minúscula con la flechita arriba y entre signos de menor y mayor establezco la componente en X primero, coma, la componente en Y. ¿Sí? Algunos libros, si ustedes consultan alguna bibliografía, la representación de un vector también la hacen con paréntesis. La representación con paréntesis es habitual siempre y cuando le quiten la punta de flecha y la letra minúscula utilicen negrita para representar el vector. ¿Eh? ¿Qué quiere decir esto? De que tanto estos símbolos, menor y mayor, o en su representación de paréntesis, al final me va a indicar también que es un vector. ¿Sí? De forma análoga, tenemos también la representación del vector en tres dimensiones. En cuatro dimensiones sería o agregar una cuarta componente y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, la representación de un vector, al menos en dos dimensiones, vamos a utilizar esta de aquí, ¿sí? Por efectos prácticos. ¿Preguntas con eso hasta ahí? No, por el momento no. Jefferson, ¿tienes preguntas? No, profe, todo bien. No tengo preguntas. Bueno, si hay preguntas, ya saben, me pueden interrumpir para realizar la pregunta, ¿ya? Para que quede más claro. Continúo. Características de un vector, como explicaba hace un momento, tiene, para que hablemos de vector, debe de tener tres características esenciales: un módulo, una dirección y un sentido. Estos tres elementos sí o sí tienen que estar en todo vector. Si falta uno de ellos, entonces ya deja de ser vector y pasa a ser únicamente un escalar, un número. ¿Sí? Si al menos falla uno de los tres, eso ya deja de ser vector y pasa a ser un número. ¿Sí? El primero de ellos, que es el módulo del vector, sé que es también llamado magnitud o norma del vector. ¿Qué cosa es el módulo? ¿O a qué hacemos referencia cuando hablamos de módulo? Norma o magnitud. No es más que la longitud del segmento dirigido, es decir, es lo que vale el vector en unidades. Es decir, cuánto mide ese vector. ¿Sí? Y eso es un número. ¿Sí? Por ejemplo, aquí arriba, este vector en rojo
tiene una distancia, o bueno, comúnmente también llamado distancia. Este vectorcito de aquí tiene una distancia. De aquí a acá tiene una distancia de A unidades. ¿Eh? ¿Sí? Entonces, cuando hablemos de módulo, norma o magnitud, estamos haciendo alusión a lo que mide el vector en alguna unidad de medida. Puede ser centímetros, pueden ser metros, pueden ser pulgadas, kilómetros, etcétera. ¿Ya? Eso lo va a denotar el ejercicio que estemos desarrollando. ¿Sí? Entonces, el módulo no es más que la longitud del segmento o la longitud del vector. ¿Ya? Entonces, este es mi vector. En este grafiquito, mi vector es el segmento de color verde, que aquí me indica de que este segmento o este vector va de A a B. Esta representación, al menos de estos dos puntos juntos, y la flechita que va hacia la derecha me indica de que el vector parte de A hacia B, va a ir de A hacia B. ¿Sí? ¿Qué hubiese pasado, por ejemplo, si la flechita tuviera la otra dirección? Por ejemplo, vamos a hacer por aquí. La forma habitual de trabajar, por ejemplo, el del ejemplo, eso de ahí. ¿Qué quiere decir esto? De que el vector va del punto A al punto B. ¿Qué pasaría en otro caso? Si yo tengo A, B, o punto A, B, y la flechita fuera en caso contrario. ¿Qué quiere decir esto? De que el vector ya no parte de A, sino que ahora parte de B. ¿Sí? Es decir, la punta de flecha me indica hacia dónde va, cuál es el punto final. Entonces, donde termine la punta de flecha, ahí sería su punto final. Aquí el punto final, para el primer caso, como cae en B, entonces B es el punto final. En este de aquí, como cae en A, quiere decir de que ahora el punto final es A y el punto inicial es B. Entonces, para que mantengamos esa noción de hacia dónde sería la representación del vector. El módulo, como estamos, bueno, regresando al tema, el módulo es lo que mide este vector. Y aquí tenemos la fórmula, la expresión para calcular dicho módulo. El valor absoluto del vector va a ser igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Estos elementos de x y y, ¿de dónde los obtengo? De las coordenadas o las componentes del vector. ¿Sí? Entonces, estos de aquí los obtengo de las componentes. Cada componente las elevo al cuadrado, las sumo y por último obtengo raíz cuadrada. ¿Sí? Ubicando la notación anterior, esta de aquí, o utilizando la notación anterior, esta de aquí, para calcular el módulo, por ejemplo, si tengo el vector A, componentes A sub X y A sub Y, el módulo aplicando esta formulita de aquí sería raíz cuadrada de la primera componente en X al cuadrado más la segunda componente en Y al cuadrado. Ahí vamos a ver varios ejemplos, no se preocupen. Esto sería, al menos, una notación del vector propiamente dicho. ¿Sí? Y esta sería la representación al menos de los puntos finales. ¿Sí? Ahí vamos a ver varios ejemplos.
Bueno, aquí tenemos los ejemplos. Me dice, dado el vector A, que tiene estas componentes, 3,4, encuentre el módulo del vector. ¿Sí? Para calcular el módulo, utilizamos la expresión anterior y establecemos quién es A sub X y quién es A sub Y. Por representación del vector, por los datos del ejercicio, el primer valor, el primer numerito, siempre va a ser A sub X. El segundo valor siempre va a ser A sub Y, siempre. Entonces aquí lo ponemos por los datos del ejercicio. Se tiene que A sub X es el primer valor, que en este caso vale 3. Y el segundo valor o la segunda componente A sub Y vale 4, por los datos del ejercicio. Ahora solo sustituimos en la fórmula A sub X al cuadrado, pero A sub X es 3. Como está el cuadrado, entonces protegemos entre paréntesis 3 paréntesis al cuadrado, más entre paréntesis A sub Y al cuadrado, pero A sub Y vale 4. Y protegemos entre paréntesis. Elevamos al cuadrado estos numeritos de forma individual. 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16, y nos queda el módulo, va a ser igual a la raíz de 9 más 16. Sumamos estos dos elementos que están dentro de la raíz y nos da un total de 9 más 16 es 25, y sacamos raíz cuadrada a ambos lados. Bueno, aquí está de forma implícita. Sacamos raíz cuadrada de 25 y eso nos da 5. ¿Sí? Entonces, el módulo del vector es de 5, bueno, aquí me faltó poner de 5 unidades. ¿Por qué unidades? Porque el módulo, recordemos la definición, que el módulo de todo vector me representa una distancia, la distancia que mide ese vector. Como no nos da la unidad de medida de esa distancia, yo les decía que pueden ser centímetros, metros o cualquier unidad de longitud, entonces tenemos que ubicarlo de forma general de 5 unidades de medida o unidades de longitud. ¿Sí? ¿Preguntas con este ejemplo sobre el módulo? No, maestro, todo tenemos claro. Está bien claro, sí. El módulo de 5 unidades, dice la resultante, después de extraer la raíz cuadrada. Sí. Vamos con otro ejemplo. Ahora me dan el vector menos 2,3. Me pide igual hallar el módulo de dicho vector. Entonces aquí analizamos quién es A sub X, quién es A sub Y. Igual por datos del ejercicio, ahora A sub X, bueno, sigue siendo la primera componente. En este caso, A sub X vale menos 2, A sub Y vale 3. Vuelvo a sustituir y tengo el cuidado aquí de trabajar con los números negativos. Por eso les puse este ejemplo. Cuando yo trabajo los números negativos, a la hora de elevarlos al cuadrado, debo de protegerlo entre paréntesis. Y aquí me voy a detener un poco para explicar alguna diferencia. Yo no sé si ustedes han visto en Facebook los memes que salen sobre esto. Que aparece un meme ahí pidiendo calcule tal cosa y aparece una expresión. Por ejemplo, esto, menos 2 un ejemplo, al cuadrado y menos 2 al cuadrado. ¿Ya? Estos dos. Y aquí hay que tener cuidado. Si la potencia, es decir, si el número base está entre paréntesis, ¿sí? Como en este caso, entonces la potencia afecta tanto al número base, como al signo. ¿Sí? Si
la potencia está sin paréntesis, entonces el exponente afecta únicamente al número base, ¿sí? Es decir, a la base. Entonces aquí, en el primer caso, como tengo un número protegido entre paréntesis elevado al cuadrado, entonces aquí esta potencia, este cuadrado, me afecta al signo y al número, ¿ya? Entonces, como tener, por ejemplo, menos 2 por menos 2. 2 por 2, 4. Menos por menos me da más, ¿sí? Y aquí, como no tengo paréntesis que protejan al número base y al signo, entonces la potencia únicamente afecta al número base o la base. Esto es lo mismo a tener menos, pero como no hay paréntesis que protejan, entonces únicamente efectúo la multiplicación o el desarrollo de 2 por 2. ¿Sí? Entonces el menos llega sin ningún problema y únicamente multiplico los números. 2 por 2, 4. ¿Sí? Entonces esta es la diferencia para que tengan ese cuidado a la hora de realizar las operaciones. Muy importante la aclaración siguiente. Si en el ejercicio, en el desarrollo del ejercicio, eh, el número está protegido entre paréntesis, entonces mi recomendación es que en la calculadora, si lo van a hacer con calculadora, escríbanlo así como aparece en el documento, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? De que el número que se va a escribir se debe de proteger entre paréntesis, ¿sí? Para evitar problemas de un error de cálculo, ¿sí? Entonces, mi recomendación es esa, que si en el documento aparece, por ejemplo, con un paréntesis, como de esta forma, entonces a la hora de realizar el cálculo valga la redundancia, en la calculadora, escríbanlo así como aparezca en el documento, para que no tengamos problemas después, ¿sí? Entonces les quería poner este ejercicio para que vieran la diferencia de qué hacer cuando tenemos un número negativo. Entonces aquí procedemos a sub x, como está dentro de los paréntesis, entonces protegemos con paréntesis el número. Pero como está negativo, entonces hay que tener mucho cuidado ahí. Menos 2 protejo entre paréntesis al cuadrado, más 3 protejo entre paréntesis al cuadrado. Para el caso del primero, como les explicaba hace un momento, es lo mismo a tener menos 2 por 2. Perdón, menos 2 por menos 2. Y el 3 es como tener 3 por 3. Y aquí efectúo las operaciones menos por menos más 4, menos por menos más y 2 por 2 es 4. Para el 3 no tengo ningún problema porque al final me va a dar positivo siempre. Ya, entonces hay que tener el cuidado de cuando uno de los dos, no, de las dos componentes es negativo. ¿Ya? Este resultado salió positivo, entonces ahora procedemos a sumar de la forma tradicional 4 más 9, 13 y extraemos la raíz cuadrada. Aquí redondeando, si el siguiente, a dos decimales, si el siguiente dígito es mayor que 5, mayor o igual a 5, entonces redondeamos. Y si efectúan la operación en la calculadora, creo que les va a dar 3,60 y resto. Vamos a hacerlo por aquí. Calculadora. Entonces tenemos 13 y extraemos la raíz cuadrada, que es 3,6055 y resto. Entonces redondeamos a la centésima más cercana, ¿sí?
Entonces, el módulo del vector menos 2, 3 es 3.61 unidades. ¿Vamos bien? Sí, sí, profesor. Entonces, pasemos a la siguiente característica, que es la dirección del vector. Sé que la dirección del vector se define geométricamente como el ángulo de inclinación θ que forma la recta que lo contiene con respecto a un eje de referencia, ¿ya? Usualmente con el eje X positivo. Se mide en sentido contrario las manecillas del reloj, al movimiento de las manecillas del reloj, ¿ya? Aquí tenemos igual dos representaciones dependiendo de cómo me den el vector, las componentes del vector. Sí o sí, al menos el cálculo va a ser de esta forma, ¿sí? ¿Por qué esta y no esta? Al final de esta de aquí, se deduce esta. Tangente de θ es igual a y sobre x. Pero me dice de que θ es el ángulo, ¿sí? Si yo quiero el ángulo θ, la tangente, la identidad trigonométrica tangente, la mando al otro lado a multiplicar, pero pasa como tangente inversa. Y el cuidado que debemos de tener es cuál es la componente que va arriba y cuál es la componente que va abajo, aquí adentro. La componente que va arriba, sí o sí, es la componente en Y. Y la componente que va abajo, sí o sí, es la componente en X. ¿Ya? Entonces, utilizamos esta expresión que esta se deduce de esta. Entonces, el ángulo θ va a ser igual a la tangente inversa de la componente en Y dividido la componente en X, ¿sí? Vamos a ver unos ejemplos. Entonces me dice que dado el vector 3, 4, encuentre la dirección del vector A. ¿Ya? Para calcular la dirección de todo vector, se utiliza la expresión θ igual a tangente inversa de A sub Y o la componente en Y sobre la componente en X, ¿sí? Entonces, por igual, por los datos del ejercicio, se tiene que la primera componente es con relación a X, que vale 3. La segunda componente, que es en relación a Y, que vale 4. Sustituyendo los datos en la fórmula, queda que la tangente inversa de la componente en Y sobre la componente en X, 4 dividido 3. Ahora en la calculadora, ¿cómo hacemos esto? Sencillo. Bueno, creo que aquí la tengo ya activa. Vamos a hacerlo paso por paso. Ese hacerlo todo de un solo como que no resulta. Vamos a dividir lo que está dentro de la función trigonométrica. Vamos a dividir 4 entre 3. Entonces 4 entre 3 me da esto. Luego a este valor le aplicamos tangente inversa. Nos vamos a trigonometría. Bueno, si estamos en la forma tradicional, en estándar, aquí, nos vamos a la función, a las tres rayitas, científica. Aquí tenemos 4 dividido 3. Y aquí, trigonometría, seleccionamos, pero aquí no aparece tangente inversa. Seleccionamos las funciones eh, de segunda opción o de segunda función, la activamos y aparecen las funciones trigonométricas inversas. Entonces seleccionamos la de tangente inversa y automáticamente nos tira tangente inversa del valor que calculamos, 4 entre 3. Y nos tira un valor de 53.13 y resto. Igual trabajando con dos decimales redondeados, únicamente 53.13,
que es el valor que nos queda por aquí. Ahora, ¿qué es lo que estamos calculando? Estamos calculando ángulo. El ángulo se mide en grados, sí o sí. Entonces, la dirección del vector se encuentra, de este vector se encuentra θ igual a 53,13 grados. ¿Eh? ¿Preguntas hasta ahí con eso? Hasta el momento se mira fácil, profe. Estos ejercicios son fáciles, ya. Por eso les decía, al menos no quiero complicarles la vida con ponerle ejercicios pues complicados, porque no es el Esperemos, chiste. esperemos que en la clase práctica y en el sistemático sean iguales. O sea, al final sí, ese es sencillo. Ya, no hay mucha ciencia, al menos por aquí. Entonces vamos a ver otro ejemplo. Si no hay preguntas, a ver, creo que... Y sería esto, ok. Ok, tenemos ahora... no, este es el módulo. Ok. A ver, aquí... Ok, aquí me equivoqué. Aquí es dirección. Ahora estaba un poco... ¿Qué? Encuentre la dirección. Aquí me confundí. Encuentre la dirección del vector. Ok. Entonces, pero igual, para calcular la dirección del vector se utiliza la expresión θ igual tangente inversa de a sub y sobre a sub x. A sub x ahora vale -2, a sub y ahora vale 3. ¿Sí? Sustituyendo los valores en la fórmula queda perdón, que el ángulo es tangente inversa de la componente en y, que es 3, dividido en la componente en x, que es -2. Igual que hace un momento, efectuamos la división de aquí adentro. 3 entre 2 igual 1,5, pero veamos lo siguiente. Yo hice la división de los dos valores positivos. Al final, si yo divido los signos más arriba entre menos abajo, por leyes de los signos, eso me va a quedar negativo. ¿Eso cómo lo ubico aquí en la calculadora? Estando siempre en la notación científica con los signos de más menos. ¿Eh? Ya me tira el negativo que tengo por aquí, 1 menos 1,5. El mismo procedimiento, trigonometría, segunda función, tangente inversa. ¿Sí? El resultado me da -56,30. Estamos trabajando con decimales, redondeamos a 31. ¿Ya? El ángulo en este caso que me dio es -56,31 grados. ¿Cómo entender esto? Aquí me dio, en el anterior me dio positivo y en este ejercicio me dio negativo. ¿Cómo entender este signo negativo y en el anterior el signo positivo? Aquí de forma implícita está un signo negativo que regresó al gráfico, este de aquí, particularmente este. Si el ángulo o si el resultado del ángulo me da positivo, ¿sí? Con el primero, que es 53,13, eso quiere decir de que el ángulo está por encima del eje X, ¿sí? Es decir, va hacia la derecha, acá, ¿sí? Si el ángulo está negativo, o si me da negativo, debo analizar dónde está el vector o hacia dónde se dirige el vector, ¿sí? Por ejemplo, aquí voy a observar un poco de GeoGebra para que quede un poco más claro.
del ángulo. ¿Ya? Activo GeoGebra. GeoGebra 2D. ¿Ok? El primer vector que tengo por aquí, 3 4. Sí, 3 4. Entonces tengo A igual a 3,4. Veamos que la dirección del vector va hacia arriba. ¿Qué quiere decir esto? De que el vector está, si nosotros nos ubicamos por los cuadrantes, yendo en contra de las manecillas del reloj, este de aquí sería aquí en el primer cuadrante. Hacemos el movimiento en contra. Este de aquí sería el segundo cuadrante. Este de aquí sería el tercer cuadrante y este el cuarto cuadrante. Si no logramos entender lo de los cuadrantes y resulta un tanto confuso, analicemos lo siguiente. El primer cuadrante o en el primer cuadrante, X y Y siempre van a ser positivos. ¿Sí? En el primer cuadrante, X y Y siempre son positivos. En el segundo, X, estoy aquí, X es negativo y Y es positivo. Entonces, este es mi segundo cuadrante. Mi tercer cuadrante, voy hacia abajo, X es negativo, Y es negativo. Y en el cuarto cuadrante, que estoy aquí, perdón, X es positivo y Y es negativo. ¿Sí? Entonces, las componentes del vector, de este vector, son 3 y 4, ambos positivos. Como los dos son positivos, entonces, si X es positivo y Y es positivo, entonces el vector está ubicado en el primer cuadrante. El ángulo va a ser siempre positivo. ¿Sí? Ahora bien, vamos a ver ángulo. Ahora se me lo permite calcular por aquí. El ángulo de A, 4,3. Ok, no me lo tire el ángulo. Bueno, entonces el ángulo aquí sería esta porción. Como es con respecto a X, este valor de 53,13 que tenemos es este ángulo de aquí, desde el eje X hacia el vector. Ahora, ¿qué pasa en el siguiente vector del segundo ejemplo? Menos 2,3. Y le voy a poner B para no repetir. B igual a menos 2,3. Ese vector, como X es negativo y Y es positivo, entonces estoy ubicado en el segundo cuadrante. X es negativo y Y es negativo. Perdón, Y es positivo. El ángulo que me dio, menos 56,31, sería ¿quién? Este ángulo de aquí. Sería el ángulo del eje negativo de la X con respecto al vector. ¿Sí? Sería esta abertura del vector con respecto al eje X negativo. ¿Sí?
Entonces, a eso se refiere, o eso me indica el negativo que se obtuvo en el ángulo. ¿Qué quiere decir que este ángulo esté negativo? De que este ángulo va a quedar ubicado, ¿dónde? Con respecto al eje negativo de las X. Eso es lo que me interpreta gráficamente, ¿sí? Para que no se asusten si el ángulo les da negativo. Esa es la interpretación gráfica del signo negativo en un ángulo. ¿Qué quiere decir? De que el ángulo que yo estoy midiendo lo voy a medir con respecto al eje negativo de la X. ¿Ya? Entonces, para que no se asusten por ahí. ¿Sí? Entonces, voy a ir avanzando. Estoy en la 12, estoy aquí. El sentido del vector indica hacia qué lado orientación apunta la flecha sobre su línea, desde el origen hasta el extremo. Mientras que la dirección define la inclinación de la recta, ¿sí? Muy importante. Cuán inclinada está la recta, el sentido determina si el vector va hacia adelante o hacia atrás en esa misma línea. Y podemos tener dos casos. Este caso de aquí, que el sentido, al menos en esta imagen, va hacia arriba. ¿Sí? El vector U va hacia arriba. ¿Qué quiere decir esto? De que el numerito que acompaña el vector, que aquí me lo explica, ese numerito, aquí tomando como referencia este, de forma implícita, aquí tenemos ¿qué número? Tenemos un número 1. Si no aparece, está de forma implícita el número 1. Pero aquí podemos tener cualquier otro número diferente, no necesariamente 1. Escrito de forma general, esto. ¿Ya? Este número K, ¿qué cosa es? Es un número. Ese número que acompaña el vector lo que hace es aumentar el tamaño del vector. Entonces aquí me dice, si yo tengo, por ejemplo, un vector 3U, vamos a hacer por aquí, tengo el vector A, que es este, voy a deshabilitar este. Si yo pongo 3 por A y le doy Enter, entonces el numerito que acompaña al vector lo que hace es hacerlo más grande. Fijémonos aquí. Si yo este vector, el vector A ver si lo puedo cambiar de color. Ahí. Hacerlo algo rápido. Bueno, vamos a ver el color que teníamos. Ok, si yo multiplico, por ejemplo, un vector, por ejemplo el 3 4 por un número, por un escalar, lo que hace este número es aumentar el tamaño del vector. El vector original es este, y si yo lo multiplico por cualquier número, por ejemplo un 3 lo que hace es aumentarlo. ¿Sí? Y aquí sale esta expresión. Un número por el vector lo que hace es aumentarlo, siempre y cuando este valor sea positivo. Si es positivo, entonces va a ir en la misma dirección, pero le aumenta el tamaño. ¿Qué pasa ahora si K es negativo? Si el número es negativo, lo que hace es aumentar de tamaño, pero lo que hace es la, cambiar el sentido del vector. En lugar de que vaya hacia arriba, va a ir hacia abajo. Podemos ponerle aquí otro ejemplo. Voy a multiplicar ahora por menos 2 por el vector A. ¿Ya? Si se fijan bien, ahora el vector, como se multiplicó
por menos 2, lo que hizo el menos 2 es cambiar el sentido de dicho vector. Es decir, en lugar de que vaya hacia arriba, va a ir hacia abajo. ¿Ya? Entonces, aquí el sentido no es más de asignarle hacia dónde va a ir el vector, si hacia arriba o hacia abajo. ¿Sí? ¿Eso qué me lo va a determinar? Pues el signo que vaya antes del vector. Y aquí tenemos otro ejemplo. Aquí consideramos que el vector dado es positivo, va a ir hacia arriba. ¿Sí? Y el sentido, al cambiar el signo, va a ir hacia abajo. Pero ¿qué pasa si el vector que nos da es negativo? ¿Ya? Al cambiar el sentido, entonces va a ir en la otra dirección. ¿Sí? Entonces, cuando nos refiramos o nos referimos al sentido del vector, no es más que asignarle una orientación, si es hacia arriba o es hacia abajo. ¿Ya? De ahí nacen los tipos de vectores. Tenemos varios tipos, explicando pues un poco más rápido. Bueno, al menos preguntas con todo esto, con lo que hemos visto. Soy Nelson, mira, maestro, ¿Sí? necesito dos cosas. Primero, informarte un permiso porque tengo que ir a traer, yo me mudé de casa y tengo que ir a traer ropa porque no puedo ni lavar ropa aquí y ahorita ir a sacar dinero, ir a pagar. Uno, estoy por la Piedrecita y voy hasta por el Estadio Viejo en Ujú, moto y sin licencia. Entonces, uno. Y lo otro, yo no me había fijado bien en los ejercicios, solamente hice, por ejemplo, los ejercicios todos del sistemático, pero no me había fijado que era el 3 y el 13 de la clase práctica y el 3 del sistemático. Entonces, voy a regresar tal vez. Puede ser como a las 9 de la noche, ujú, pero puede ser que no me dé tiempo hasta las 11:59. ¿Entiende? ujú. Sí, Entonces, lo informo por cualquier cosa si no me da tiempo, pero yo voy a regresar a trabajar en ellos. ¿Ok? bueno, está bien, no hay Está bien, problema. pues. Muchas gracias. Gracias. Entonces me retiro por ello. Fuerza Bueno, mayor. ¿Ok? Gracias. bueno, Buenas está bien, no noches. se preocupe. Bueno, Gracias buenas por noches. la... Buenas noches. Sí, buenas noches. Muchas gracias. Bueno, entonces, bueno, continuamos ya para ir finalizando. Solo nos quedan unas cuantas, voy a ir a algo rápido. De aquí nacen los tipos de vectores. Vector nulo, que es básicamente el vector cuyas componentes son ceros, como por ejemplo aquí. Entonces, este vector, donde todas sus componentes son ceros, se le llama vector nulo o vector cero. ¿Sí? Vector unitario, me dice que es todo vector cuya magnitud es 1 y se utiliza para indicar la dirección de un vector. Esto hace referencia a los ejes X y Y. Es decir, indicar hacia dónde se dirige el vector unitario para X y el vector unitario para Y. Vector de posición se utiliza para determinar la posición y la dirección del movimiento. La magnitud y la dirección de los vectores de posición pueden variar de acuerdo a otros cuerpos. También se les denomina vectores de localización. Vectores iguales, se dice que dos o más vectores son iguales si sus componentes correspondientes son iguales. Estos tienen la misma magnitud y dirección. Pueden tener puntos de inicio y final diferentes, pero su magnitud y dirección deben ser iguales. ¿Qué quiere decir esto? Que los vectores iguales pueden tener la misma magnitud y la misma dirección, pero ir en sentidos diferentes o en el mismo sentido. Vector negativo, se dice que un vector es el opuesto de otro si tienen la misma magnitud pero direcciones opuestas. Este es un tipo de vectores iguales. Y vectores paralelos, se dice que dos o más vectores son paralelos si tienen la misma dirección, aunque no necesariamente la misma longitud. ¿Ok?
Y aquí podemos tener, bueno, aquí tenemos de hecho todas las representaciones. El vector 0, si tenemos un vector cualquiera, el vector 0 es únicamente un punto. ¿Sí? Vectores unitarios, ese que son vectores cuya magnitud es 1, haciendo referencia en este caso a cuánto miden. Si trabajamos con vectores específicos sobre los ejes, entonces a esos vectores unitarios se le llama I, J y K, que son propios de cada eje del plano o de cada eje en el espacio. Luego aquí tenemos los vectores de posición, y los vectores de posición no son más que indicar hacia dónde va, por ejemplo, una trayectoria, hacia dónde va la fuerza, por ejemplo, aplicado, hacia dónde va el peso, por ejemplo, etcétera. Entonces, esos son vectores de posición. Indicar hacia dónde va el fenómeno que yo estoy analizando. Vectores iguales, como decía la definición, son aquellos vectores que tienen la misma magnitud, la misma dirección y el mismo sentido. Vectores opuestos son aquellos vectores que tienen la misma longitud pero van en sentidos diferentes. Y el último, vectores paralelos, que esos son los que van en la misma dirección. Bueno, esta diapositiva se la voy a estar compartiendo en la plataforma. Y por último, vamos a ir viendo algunas operaciones, o mejor dicho, 4 operaciones con vectores. La suma, resta, producto de un vector por un escalar y el vector unitario. ¿Sí? Eh, dado para sumar dos vectores, ¿ya? Si yo tengo dos vectores A y B y deseo sumar esos vectores, entonces voy a sumar componente con componente, las componentes en X y las componentes en Y. El resultado va a ser otro vector. ¿Sí? Para la resta de vectores es lo mismo, nada más que en vez de sumar, voy a restar las componentes en X y luego las componentes en Y y el resultado va a ser otro vector. Producto de vector por un escalar. Aquí voy a tener un vector multiplicado un número, que es el caso que veíamos en GeoGebra. Perdón, que lo que hace el número, el escalar, es ampliar el tamaño del vector. O sea, a eso se refiere el producto del vector por un escalar. Y vamos a ver algunos ejemplos. ¿Ya? E igual, si voy muy rápido, me avisan para así irlo explicando con más despacio. Entonces me dice, ejemplo, considera los vectores, el vector A, que tiene perdón, tiene componentes menos 2 y 5, y el vector B, que tiene componentes 3 y menos 1. La suma de A más B, según la definición que tenemos arriba, la suma de dos vectores es sumar, como les decía, las componentes en X y las componentes en Y. Entonces aquí me dice, si yo quisiera sumar el vector A con el vector B, agarro las componentes en X, menos 2 y 3, y las sumo, así como está aquí. Y luego, coma, separado por la otra componente, sumo las componentes en Y. ¿Sí? Es decir, estos dos señores de aquí son las componentes en X. Y estos dos señores de aquí son las componentes en Y. ¿Sí? Entonces aquí sumo tengo cuidado con los negativos. Entonces aquí menos 2 más 3
lo escribo y aquí tengo el cuidado de respetar los números negativos para las componentes. Ya, protejo entre paréntesis si hay un negativo a la hora de sumar o de restar. Y opero de la forma tradicional. Menos 2 más 3. Y aquí quito el paréntesis y multiplico los signos. Más por menos es menos. Y me queda 5 menos 1. Entonces reduzco las operaciones. Menos 2 más 3 es 1 positivo. Y 5 menos 1 es 4. Y este sería el resultado de la suma de los dos vectores. ¿Preguntas con eso? ¿Hasta ahí? ¿Con esta operación? Se ve fácil, maestro. Sí, de hecho es fácil todo esto. Sencillo, ¿ya? Solo es tener el cuidado, como les decía, de saber quiénes son mis componentes en X y mis componentes en Y. Es lo único en lo que debo de tener cuidado, ¿ya? Para realizar la suma o la resta, entonces el orden es agarrar los números o las componentes en X, sumarlas o restarlas. Igual, para la siguiente componente, que es en Y, debo de tener el cuidado de establecer en el orden en el que aparecen y luego sumarlas o restarlas en ese mismo orden. ¿Ya? Es lo único en lo que debo de tener cuidado. Para el caso de la resta, ¿ya? Se me pide la resta de estos dos vectores, A menos B, con esta que está aquí. Entonces ahora, en lugar de sumarlos, voy a restarlos. Igual, las componentes en X las resto en el orden en el que aparecen, A y B, y luego las componentes en Y, en ese mismo orden. ¿Sí? Entonces serían las componentes en X de A y B, menos 2 menos 3, que este de aquí, separado por coma, y las componentes en Y, 5 menos 1. Pero, mucho cuidado, como aquí la operación me dice que es de resta, ¿sí? 5, la primera componente en Y, menos la segunda componente en Y. Pero como la segunda componente en Y es negativo, entonces debo de proteger entre paréntesis. ¿Ya? Si omito este signo y dejo solo el signo del menos 1, el signo del 1, entonces estaría alterando la respuesta. Entonces ahí debo de tener ese cuidado también. Sin primera componente menos segunda, pero si la segunda es negativo, entonces protejo entre paréntesis. Realizo las operaciones indicadas. Menos 2 menos 3 es menos 5, que es la primera componente en X. Y aquí multiplico estos signos antes de sumar. Menos por menos es más. Y luego 5 más 1 es 6. Bien. El producto escalar de A por cualquier número, aquí le puse un 3, pero puede ser otro número. Solo es multiplicar el escalar, el numerito, por las componentes de cada vector. ¿Ya? Entonces, el número 3 que está aquí afuera, multiplica a las dos componentes que tiene el vector A en este caso. 3 por menos 2 y 3 por 5. 3 por menos 2 es menos 6 y 3 por 5 es 15. ¿Ya? Y voy terminando. El último tema es, bueno, al menos de esta presentación, vector unitario.
Me dice que el vector unitario consiste en tomar un vector distinto de 0 y obtener otro vector que vaya en la misma dirección y sentido que el vector original. ¿Cuál es la característica de este nuevo vector? Que la magnitud es 1. ¿Ya? Para que sea un vector unitario, debemos de garantizar de que ese vector unitario su magnitud sea 1. ¿Cómo lo obtengo? Escojo un vector con dos componentes y el vector unitario lo obtengo. Primero calculo el módulo y luego lo divido por el vector. Bueno, voy a un ejemplo por aquí. Bueno, esta es la expresión de cómo calcular el vector unitario. Es multiplicar, o mejor dicho, dividir el vector sobre el módulo de ese vector. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo. Me dice, si el vector A tiene componentes 3,4, hallar un vector unitario en su misma dirección y sentido. ¿Sí? Para hallar el vector unitario aplico esta formulita. ¿Qué elementos necesito calcular primero? El módulo. Ya hemos visto cómo calcular el módulo. ¿Sí? Entonces, lo primero, sí o sí, encuentro el módulo del vector que me da. El módulo del vector lo encuentro elevando al cuadrado cada componente, sumando esas componentes al cuadrado y luego le saco la raíz cuadrada. Las componentes del vector son 3, 4. Las elevo al cuadrado. 3 al cuadrado es 9. 4 al cuadrado es 16. Sumo esos dos resultados. 9 más 6 es 25. Y obtengo la raíz cuadrada. Raíz del cuadrado de 25 es 5. Y luego aplico la formulita. Entonces me dice, el vector unitario va a ser 1, va a ser igual a 1 entre el módulo, pero el módulo en este caso me dio 5, este de aquí, y multiplico por el vector unitario, perdón, por el vector normal. Y esto me queda un vector por un escalar. ¿Qué quiere decir esto? De que el escalar pasa a multiplicar a cada elemento. Un quinto por 3 y un quinto por 4, que son estos dos elementos que yo tengo por aquí. Y al final, el vector unitario, si yo efectúo estos productos de aquí, me da 3 quintos, 4 quintos. Ok, preguntas hasta ahí, con eso. Todo bien, maestro. ¿Todo bien? Ok. Bueno, por ahí vamos a quedar. Las siguientes dos diapositivas son ejercicios de práctica. eh, Valga la redundancia para que practiquen sobre los elementos que hemos visto. En la primera, de los siguientes módulos, perdón, de los siguientes vectores, por cada vector voy a obtener el módulo y la dirección del mismo, por cada uno. En el segundo punto, dados los vectores A y B, voy a hacer la suma. En la siguiente diapositiva, dados los vectores A y B, voy a efectuar la resta. Y dados los vectores, voy a expresar o a calcular estas operaciones: 3 por A, menos 2 por B, menos 7 por A y 8 por B. Y por último, calcular los vectores unitarios. Esta presentación se la estaré subiendo el día de mañana, ya, porque ya estamos muy contra el tiempo. Entonces, para que descansen un poco,
La presentación esta de aquí junto con la diapositiva se la estaría subiendo mañana por la mañana para que así ustedes practiquen para la clase práctica de la semana. ¿Ya? Estos ejercicios que aparecen aquí no se entregan, solo es de práctica, ¿sí? Para que para que no lo suban, solamente para que ustedes practiquen lo que vimos en la sesión. Entonces, permítanme, solamente a detener aquí la presentación. Voy a dejar de compartir.